Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y el día de hoy te voy a platicar de las lecturas que hice en los meses de abril y mayo. Y el primer libro que terminé en abril es Purgatorio de Tomás Eloy Martínez. Y este es un libro en el cual, pues en cuanto empieza, tenemos a nuestra protagonista que se llama Emilia, que entra a un bar y después de 30 años de que su esposo estaba desaparecido, después de 30 años se lo encuentra en un bar. Y es una historia de exilio, es una historia de violencia estatal, porque el esposo de Emilia es un desaparecido de Argentina. Y esta novela empieza potente, empieza fuerte, es una novela que toca temas muy crudos como son pues la violencia, temas políticos, los desaparecidos, el tema de los desaparecidos, lo que es el duelo, el dolor, la incertidumbre de no saber qué le pasó a esa persona que tanto amabas. También nos habla desde diferentes perspectivas, porque tenemos la de Emilia, pero pues Emilia es hija de una persona muy importante políticamente en ese momento, entonces ella puede ver no solo el lado pues, de lo que significa tener a alguien que desaparezcan, sino también cómo funcionan las cosas de ese lado del poder, ¿no? Y la opresión que hay, y la manipulación que hay. Purgatorio es una novela bastante cruda, es una novela que a mí personalmente me ayudó a aprender más sobre la dictadura argentina y sobre los desaparecidos, porque conocía sobre las madres de la Plaza de Mayo, pero no conocía mucho más, y esta novela a mí me permitió aprender sobre la historia de Argentina. Es una novela que tiene una estructura impresionante, eso le reconozco muchísimo a la novela. La estructura es como el purgatorio, no por nada se llama así, el purgatorio de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Es una estructura circular, es una estructura pues también de pesar, de pérdida, de luto que no termina, que pues como el purgatorio, ¿no? Que es un círculo, vaya un ciclo. Es una novela también que tiene ahí un juego estructural entre lo que significa el autor y los personajes y la creación literaria, que no te quiero spoilear para nada, así que no te lo voy a adelantar, pero sí es algo muy interesante para mí. Ese fue el punto máximo de la estructura de la obra, en donde me quedé, wow, esta obra sí está a otro nivel, porque pude hilar muchas cosas, porque al principio puede salir un poco confuso, porque tenemos varias analepsis y prolepsis, varios saltos de tiempo al presente, al pasado, pero llega un punto en el que Emilia conoce a una persona que quiere escribir su historia. Y en ese punto en el que Emilia conoce a esta persona que quiere escribir su historia, se crea un giro, un juego estructural de la narrativa, de la historia, que también te hace cuestionarte la ficción y el papel de los personajes y el papel de la figura autoral dentro de la escritura, en este caso la novela, y ese juego de personajes, estructura, historia, autor, autoridad dentro de la narración. Para mí eso fue la cerecita del pastel, fue una de las cosas que más me gustaron. Una parte que no disfruté fue esta mirada masculina en la sexualidad de la protagonista cuando hablaba de su intimidad. Lo decía desde una perspectiva que me sacaba mucho de onda, que se notaba que no era la voz del personaje, como que desentonaba. Te quiero mostrar dos ejemplos textuales de esto que menciono. Este sitio web es archive.org y es un sitio legal y gratuito en el que puedes leer libros en línea. De hecho, tengo un video en el cual hablo de este y otro sitio web para leer libros gratis legalmente, que te voy a dejar en la i si lo quieres checar. Y pues bueno, aquí vamos al ejemplo de esta perspectiva masculina en la sexualidad del personaje. El primero está aquí, y cito: cuando Simón le rozó el vientre con las manos al acomodar las maletas en el camarote, sintió el fuego de la calentura que llevaba guardada muy en el hondo desde la primera menstruación de su vida. Cierro cita. Esta idea de relacionar la menstruación con el deseo sexual me sacó mucho de onda, me pareció muy rara, me pareció como
como desde una perspectiva en la cual no se ha tenido una menstruación, porque precisamente me desentona mucho esta idea de la primera menstruación con el deseo sexual, porque la menstruación puede llegar desde la infancia, o sea, como los 10 años, sí es cierto que también puede llegar hasta los 15, pero esta relación directa entre deseo sexual y menstruación me sacó muchísimo de onda. Y también después, Abrosita se tumbó en la cama y le pidió a Simón que le desgarrara de una buena vez él. Ajá, y aquí pueden leer lo que dice. Y bueno, sí, Rosita, esto también me sacó mucho de onda, no veo lo placentero para nada en esto que está describiendo, en esto de que este intento de erótico, no lo sé, no, me desentonó muchísimo. Y pues estos son dos ejemplos de la mirada masculina que menciono. Hay más, pero creo que estos ilustran a qué es a lo que me refiero. Y ahí es cuando noté esto es desde una perspectiva masculina totalmente, porque esa descripción como que me desentonó mucho. Entonces esa parte de la narración no la disfruté, pero disfruté muchísimo aprender más de la historia de Argentina, disfruté muchísimo la estructura narrativa de la historia, creo que es genial, y también me pareció increíble y muy bien hecho la manera en que representó este duelo de tener a una persona desaparecida, porque creo que a mí me permitió comprender más ese dolor, esa desolación, esa incertidumbre, esa ansiedad. El siguiente libro que leí fue Siete casas vacías de Samantha Schweblin, y de hecho el video que te acabo de subir la semana pasada en el canal es una reseña de este libro que me encantó, me fascinó. Si no la has visto, te la dejo en la i para que vayas a echarle un ojito, porque ahí me explayo más en pues hablar del libro, en hacerte una pequeña reseña de los cuentos. Aquí muy resumido te puedo decir que es un libro bastante incómodo, esa es la palabra, incómodo, que te descoloca como lector, que te hace sudar, que te pone en una situación de tensión increíble el libro, los cuentos, pero me gustó mucho lo que hizo, porque no son libros muy sangrientos o muy explícitamente violentos como lo podrían ser, por ejemplo, historias de Mariana Enríquez o María Fernanda Ampuero, que a mí me encantan, me fascinan. Esas autoras, su obra me encanta, pero sí es una obra bastante sangrienta, es una obra bastante violenta, porque pues busca hablar y representar esa violencia. Samantha Schweblin no, Samantha Schweblin sí es una tensión que de verdad te afecta el cuerpo, pero no tan sangrienta, no es sangrienta como lo es otras autoras. Es más bien una tensión bastante psicológica y una tensión en la expectativa que te crea al lector, que te pone unas situaciones que empiezas a maquinar tu cerebrito, empiezas a imaginar cosas que pues te dan mucha ansiedad, pero es parte pues, de la misma magistralidad con la que escribe la autora, pero no son pues explícitamente violentos, con sangre, así, gore, no es así. Y pues bueno, ahí te dejé la reseña por si le quieres echar un vistazo. El siguiente libro que leí fue En carne propia, de Jorge Argueta. Y este es un libro que tiene, creo que podríamos considerarlo que es un libro fragmentario. Y es un libro que tiene poemas y textos breves. Y básicamente habla sobre el exilio y sobre la experiencia del autor, que es salvadoreño, y su exilio de El Salvador. Y pues en los poemas se hablan de temas más abstractos, como es la soledad, el miedo, extrañar a tu país, ser un exiliado, estar en otro lugar completamente distinto, lo que significa para una persona tener que huir del país de su país de origen. Y en los textos breves se enfoca en personas de su comunidad, de la comunidad de la cual es originario y se exilió, y también son textos en primera persona que se enfocan más que nada en su niñez, cómo fue esa etapa de su vida. Me gusta también que habla sobre la figura de la abuela, sobre la figura de la mamá. Tiene unos poemas que me encantaron, te voy a leer dos. Sapo. El corazón es un sapito que piensa el cielo es un gran charco. Y otro poema que también escribió es Página.
pedazo de tierra, silencioso cuadrado, donde la muerte, las ideas, la soledad y la alegría se encuentran. Y bueno, esos son dos ejemplos, a mí fueron de los que más me gustaron. Es un libro que se lee también bastante rápido, como son poemas breves y realmente las narraciones son también breves, se lee con bastante velocidad. Luego leí un libro maravilloso que me encantó, que me fascinó, yo creo que se va a mis mejores lecturas del año, y es un libro que de verdad sentí que me descolocó, me sacó de mi zona de confort. Fue un libro que yo sentí como movía así los engranajes de mi cerebro, y es La canción detrás de todas las cosas, de Gabriela Damián Miraverte. Y a este libro le voy a hacer una reseña exclusiva del libro porque me gustó muchísimo y hay muchísimo que decir del libro, pero así en cortito. Te puedo decir que es un libro de cuentos, son 12 cuentos en total, en el cual tenemos una historia principal que va hilando o conectando los cuentos. Y la historia principal se trata de nuestra autora que está haciendo una investigación sobre los naipes de ópalo y todos los misterios que hay alrededor de esto, todos los misterios tanto geológicos como incluso políticos o gubernamentales, como hay una sociedad secreta que investiga estos naipes de ópalo y cómo ella se envuelve con esa sociedad, y pues todos los secretos y todas las maravillas que hay alrededor de estos naipes de ópalo. Y pues al mismo tiempo tenemos pues estos otros cuentos que se van uniendo a la historia principal mediante la escritura geológica, que podríamos describirla muy rápidamente como estas historias que se van uniendo con lo que es la tierra y tiempos y voces e idioma, como si todo se encontrara, como si todas las líneas de tiempo y de lenguajes y de incluso de mitologías en algún punto, como que se empiezan a intercalar en un solo momento, podríamos decir, pero es que también como que rompe el tiempo. Es una cosa maravillosa, no sé si me estoy explicando, pero sí te puedo decir que se habla bastante como, pues el punto central son estos naipes de ópalo. Se habla bastante de la geología, es decir, de las piedras, de la tierra, cavernas, también como erupciones de volcanes, también lo que es excavaciones en Egipto, y es un libro que a mí me gustó muchísimo. Te voy a hacer una reseña más completa para hablarte de él, pero sí, una lectura que a mí me fascinó. Luego leí La rebelde de Leonor Villegas de Magnon, y esta es una autobiografía novelada. Y Leonor Villegas de Magnon es la mujer que creó la Cruz Blanca. Y la Cruz Blanca en México fue esta organización social que se dedicó a salvar a personas, a curar a soldados durante la Revolución Mexicana. Y es una obra que a mí me gustó mucho porque rescata tantos nombres y tantas hazañas de mujeres durante la Revolución, tantos nombres, tantas historias, tantas mujeres que arriesgaron la vida, que lucharon por los demás, que lucharon por sus ideales, mujeres espías que se vestían de hombres reales, que pasaron en la vida real y de las que yo no tenía ni idea, porque no las vi no las mencionaron más bien en los libros de historia que pues yo tuve en la escuela. Entonces, la autora, Leonor Villegas de Magnon, explica en su libro que ella escribió esta historia precisamente para rescatar los nombres de todas esas mujeres que la historia oficial no quería rescatar, que no quería mencionar, que no quería recordar, porque eran mujeres que no habían seguido la norma tradicional de quedarse en su casa y ser madres y tener hijos y todo esto. Que repito, la mujer que decida que quiere que así sea su vida es genial y es perfecto, pero las mujeres que no, también es genial y es perfecto. Entonces sí me da impotencia ver que tantas historias de tantas mujeres que dieron su vida por luchar se olvidó o se borró, pero también me hace muy feliz que en una clase del doctorado me hablaron sobre este libro y lo pude leer y conocer la historia de Leonor Villegas de Magnon, conocer otro lado más personal de lo que fue la revolución y de cómo ella se veía enfrentada muchas veces al prejuicio de ser mujer y cómo ella no se dejaba intimidar por eso y seguía
firme con su propósito de ayudar a las personas, porque como eran la Cruz Blanca, ella ayudaba a los heridos, punto. Ella no dejaba morir a una persona por tener ideas políticas distintas. Y pues así se van mencionando diversos sucesos, diversos secretos como ese. A mí me gustó mucho conocer la historia de la espía que se vestía de hombre. También Adelita, la Adelita del corrido, la Adelita de la cual se creó la figura de las Adelitas. La Adelita también aparece aquí porque de hecho ella, Adelita, estuvo en la Cruz Blanca y Leonor Villegas de Magnón la conoció. Entonces fue un libro que me gustó mucho leer. Estoy considerando también hacer un video exclusivo de esta novela de La Rebelde, así que dime en los comentarios si te interesa conocer un poco más de esta historia. Luego leí 2 poemarios de una persona que conozco que me dio mucho gusto de leer, y los poemarios se titulan Desahucios y Divina Voluntad de Sofía Nowestern. Y el primero que leí es Desahucios, que es un poemario que va de la niñez a la adultez y habla de pues este crecimiento, habla de la pérdida, habla también de encontrarse uno mismo, encontrar la propia voz, de preguntarse qué es lo que estamos haciendo aquí en el mundo. También es un libro pues que habla de el vacío, el mismo título lo señala, Desahucios, y pues estos distintos enfrentamientos que va viviendo una persona, los golpes de la vida hasta llegar a la edad adulta. También habla del autodescubrimiento, también de la sexualidad. Es un poemario que me gustó mucho ver cómo iba cambiando la voz conforme a la edad, conforme iba creciendo, no solo la voz, sino el mismo estilo de los poemas va cambiando. Y te voy a leer uno de los poemas que más me gustaron, que se titula Nubes Grises. Nubes grises. Las nubes grises y azules como un escenario a mi altura, y los árboles de hojas secas castañueleando a mi paso. ¿Cuánto tarda el tiempo en dejarnos, endurecidos, torcidos y atrapados entre las ramas de aquel que creció igual? ¿Cuánto tarda el miedo en torcernos, en girarnos, en rompernos? Moldeables somos todavía. ¿Cuándo nos alzamos? ¿Cuándo nos quebramos? ¿Cuándo nos dejamos enterrar? Es un poema bastante desolador, bastante triste, pero a mí me parece bellísimo. Me gusta mucho este cuestionamiento de la propia existencia, de la pérdida, del dolor y de la muerte. Y el segundo libro que leí de la autora es Divina Voluntad. Y este libro se divide en 3 partes, que son inoculación, síntomas y voluntad. A diferencia de Desahucios, en Divina Voluntad tenemos un estilo más homogéneo y cuestionamientos que incluso hablan de la propia escritura, de lo que es escribir, también de esto, de la enfermedad, del miedo, del ser hipocondriaco, de cómo relacionarte con familiares, con seres queridos, de cómo uno se ve a sí mismo. Y te voy a leer un poema que me encantó de Divina Voluntad, que habla precisamente del proceso escritural y se titula ¿Cuándo mataría al personaje? ¿Cuándo mataría al personaje? Necesito tiempo con ellos, poderle succionar la vida antes de que esta materia de hojas podrida me despierte sin espera ni consuelo. Me gustó muchísimo, es un poema que de verdad me encantó, que también me da mucha tristeza, pero pues que me hace reflexionar mucho sobre el proceso de escritura, sobre enfrancarse en un proyecto, sobre entregarse y sobre cómo los personajes de una historia que podemos estar escribiendo se vuelven una parte tan importante de nuestra vida. Me gustó mucho. Luego leí Querida y Yahuele, Cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Y este es un libro muy cortito, que también te quiero hacer una reseña de este libro para el tour literario, porque la autora es nigeriana, entonces espera ese video próximamente. Pero te puedo decir muy rapidín que es un libro que me gustó mucho. Me gustaron mucho sus reflexiones, sus consejos, sus enseñanzas sobre cómo criar a una feminista, sobre la equidad entre hombres y mujeres, sobre el respeto, sobre el cuidado, sobre enseñar a amarse a uno mismo. Y son lecciones que muchas de ellas ya conocía, pero que me gusta mucho volverlas a leer, me gusta mucho recordarlas, como refrescar otra vez esos principios, esas ideas de amarse a una misma, de la equidad de todos,
de mantenerse firme. Un ejemplo de estas lecciones es cómo se dice que los padres ayudan a las madres en la crianza de los hijos cuando no es así. Los padres son padres, las madres son madres. Un padre no ayuda en la crianza de un hijo. Un padre está ejerciendo su paternidad de la misma manera que una madre ejerce su maternidad, en la cual hay responsabilidades y hay cuidados, y claro que también hay muchos momentos de diversión, pero también hay bastante responsabilidad y cuidados, y de no olvidar que un padre no ayuda, sino que un padre ejerce su paternidad de la misma manera que la madre. Lecciones de ese tipo que creo que siempre cae bien recordarlas, y pues es un libro que me gustó mucho. El siguiente libro que leí es Marco Solís, El hombre de arena, de Jesús Rosales, que también es una persona que conozco, y es un libro que disfruté muchísimo. Me gustó un montón la prosa poética que tenía, metáforas que hacía sobre ser humano y la arena y el océano y las estrellas. Ese tipo de imágenes me parecían muy bonitas, y pues es la historia de un hombre que nació en México y fue llevado desde muy niño a Estados Unidos, a California, y habla sobre lo que significa crecer como chicano o mexicoamericano en Estados Unidos, lo que es la infancia, la relación con la lengua del español y con el inglés, con la cultura, con los padres, con vivir marginalizado, con tratar de conectarse con la cultura y la historia del país de origen. Y todo esto también es una novela que es de la niñez a la adultez, de coming of age, es ese tipo de novela. Y a mí lo que más me gustó fue el estilo, como te digo, de estas imágenes que se hacen, y sobre estos procesos tan humanos de intentar conocerse a uno mismo y las dificultades familiares, y cómo uno cuando niño tal vez puede llegar a juzgar a los padres, pero conforme va creciendo va comprendiendo mejor por qué hacen lo que hacen. Es muy importante aquí la identidad también, descubrirse y definirse, y pues también el vacío o la soledad, o cómo en la adolescencia nos podemos llegar a sentir muy incomprendidos. Es un libro que me gustó muchísimo. Este es un ejemplo del estilo de la obra, y para que puedas ver a qué me refiero con las imágenes que crea, y cito: alguien en el pasado ha disimulado grandezas. Quizás ha malinterpretado fracasos al caminar por esos pedazos de concreto que enfrían los pies. Muchas noches me he recostado en la playa mirando hacia arriba, tratando de remover estrellas con una oleada de mano, transportándolas en grupitos a puntos más oscuros del cielo. Cierro cita. Y el último libro que leí fue Las dos torres de Tolkien, que es el segundo de la saga del Señor de los Anillos. Y te voy a ser muy honesta, al principio me costó bastante agarrarle el ritmo. Era un libro que creo que ya había intentado leer por lo menos 2 veces, si no me equivoco, y me costaba trabajo más que nada porque en la primera parte se habla mucho del viaje, ¿no? Porque pues tenemos al grupo que ya en este punto pues hay una separación del grupo, entonces se habla sobre este viaje que están haciendo unos miembros del grupo, y se habla sobre los paisajes, sobre el cielo, sobre la llanura, sobre la montaña, y sobre lo nublado que está, y la vegetación, y cómo se oye el viento, se habla de todo. Me costó por eso, porque al principio como que yo estaba muy ansiosa porque quería saber qué era lo que iba a pasar, o sea, más que acompañarlos en el viaje, yo quería saber qué es lo que iba a pasar, pero cuando dije, ¿sabes qué? Ya no voy a dejar de esperar y voy a simplemente llevármelo con calma. Cuando tuve ese cambio como de perspectiva, lo disfruté más, porque realmente todas estas imágenes que te menciono del paisaje son muy bellas, y si uno se detiene a como saborearlas o imaginarlas, porque te describe todo, te describe la luz del sol y los rayos y dónde estaban las nubes y cómo se sentía el suelo, te describe todo. Entonces, si uno realmente se detiene como a envolverse en esa atmósfera, pues es algo muy bonito.
si es algo lento. Eso sí te voy a decir, si es algo lento, no es una lectura que yo considere rápida para nada, pero bueno, después de pasar esa etapa de la travesía y llegamos más a lo que es los enfrentamientos, ahí me gustó más. Yo creo que de la mitad para adelante fue muchísimo más rápido, más acción, también me gustan ciertas metáforas que se hacen sobre la moral, sobre lo que es la maldad, la bondad, sobre la tentación, sobre ser piadoso, ser compasivo, la amistad, el valor de la amistad, porque pues claro están Sam y Frodo, que de hecho te hice un video de libros con amistades muy bonitas que te voy a dejar ahí, y precisamente menciono a Sam y Frodo. Y aquí pues más, todavía veo muchísimo más bella su amistad aquí que pues en el primero de la Comunidad del Anillo. Y pues creo que no te puedo contar como algo más explícito de la historia, porque si no has leído el primero y no has visto las películas, cualquier cosa que te diga va a ser así como un súper spoiler. Y pues lo terminé, ya compré el tercero y hasta ahora creo que me han gustado más las películas. Pero bueno, voy a terminar de leer el tercero a ver qué tal me va y ahí te estaré contando. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Por favor dime en los comentarios si has leído alguno de estos libros, si alguno te llama la atención y si tienes alguna recomendación para mí, te lo agradeceré muchísimo. Te recuerdo que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal, Tintineos en Papel, que te dejo aquí abajito en la cajita de descripción, y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, adiós.